Entonces, bueno, me resulta, repito, muy grato estar aquí esta noche con ustedes. En segundo término, me resulta muy grato también ver que aquí tenemos una convergencia, una coalición, Polo y Compromiso Ciudadano. Eso también me resulta grato. Esa experiencia que tuvimos de la coalición Colombia fue una experiencia muy grata, y particularmente en el Polo la hemos valorado siempre, y la orientación que trazamos desde hace rato para esta campaña electoral era hacer esfuerzos de acercamientos con quienes estuvimos en las elecciones de la primera vuelta del 2018. ¿Sí? Hay sitios donde logramos hacer, como en Bogotá, por ejemplo, Polo, Verdes, Compromiso Ciudadano. Aquí no fue posible, uno lo lamenta, pero bueno, esa es la vida. La política no es fácil, y unir en política, por supuesto que es todavía más complejo. Pero bueno, celebro que estemos haciendo juntos este esfuerzo, y yo espero que hacia adelante sigamos trabajando en esa dirección. Me agradó escuchar aquí la voz de Sergio Fajardo enviándonos un saludo. En segundo término, esto, voy a hablar voy a hablar de la política nacional, que afecta o influye muchísimo aquí en Chiquinquirá y en todas partes. Y voy a hablarlo de esta manera. Hace unos días una periodista me preguntó cómo evaluaba yo, cómo calificaba al gobierno de Iván Duque. Estamos cumpliendo un año, es natural que se hagan balances en un año. Entonces yo le dije, mire, yo creo que el doctor Duque perdió el año. Y lo perdió con notas bien bajitas. No fue que lo perdió raspando, sino que lo perdió perdido. Y le dije, además le advierto una cosa, mi querida periodista, yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, y yo no tuve fama de ser un profesor cuchilla, por el contrario. Entonces, así hubiera querido, no daba, perdió el año, ya que le vamos a hacer. Entonces ella me dijo con cierta agudeza, me dijo, sí, eso es verdad, pero resulta que es que el doctor Duque recibió un país muy descuadernado del gobierno del presidente Santos. Entonces usted tiene que tener eso en cuenta en su valoración. Y le decía, yo tengo eso en cuenta en la valoración. Es verdad que Duque recibió un país bastante maltrecho. O sea, si uno exceptúa lo que tuvo que ver con el proceso de paz, que lo acompañamos y que sin duda disminuyó de manera importante la violencia en Colombia, aun cuando no la hubiera acabado. Además, el proceso nunca pretendió acabar con el 100% de la violencia, apuntó a reducirla y haber desarmado a las FARC luego de 50 años. La estadística dice que ahí ganamos. Hoy hay menos sangre, menos viudas, menos huérfanos en Colombia que lo que había antes. Pero exceptuando ese tema, en todo lo demás también Santos se raja en sus 8 años. Y es verdad eso, pero también es verdad que lo que pasa, y es probablemente lo más grave que tenemos con Duque, es que Duque 1 resultó ser como hubiera sido Santos 3. O sea, Duque resultó ser el continuismo de las políticas de Juan Manuel Santos. Y eso sí ya no se lo podemos cargar a Santos, eso ya es la responsabilidad de Duque. Es más, se hizo elegir con el cuento o diciendo que el gobierno de Santos era muy malo y que ellos representaban el cambio. Y lo que voy a mostrarles ahorita, en estas próximas palabras, es cómo, lejos de ser el cambio, es el continuismo de ese gobierno. Miremos una primera cosa que a mí me interesa mucho y que en Chiquinquirá es muy importante: el asunto de la producción agraria, agropecuaria. Lo que está haciendo Duque es absolutamente lo mismo, pero lo mismo, 100% igual que lo que está haciendo o lo que hizo Juan Manuel Santos. Y por eso es que hoy por hoy, es probable que algunos de ustedes no lo sepan, pero hoy por hoy la producción lechera colombiana está condenada a desaparecer. No es a una crisis grave, la van a borrar del mapa. Si no la han arruinado más es porque el proceso es arruinarla, es irla estrangulando poco a poco, para que la gente no proteste. Pero eso es lo que está pasando. Alguien me dirá, no, pero eso son exageraciones, señor Robledo, ¿cómo van a acabar con la leche? Digo, bueno, y ustedes lo saben bien, aquí en Boyacá, no acabaron con el trigo. Lo acabaron con la cebada. A la papa la tienen arrinconada. El maíz está reducido al mínimo.
Si ustedes observan el caso de la ajonjolí, la lenteja, el frijol, el sorgo, etcétera, esos productos también básicamente se acabaron. El país está inundado de frutas extranjeras, particularmente las que aquí llamamos de tierra fría. Al arroz en este momento lo están estrangulando, como a la leche, paso a paso. Una política que cada año lo golpean más y está programado para que en 10 años haya apertura total, y eso nos va a despreciar este asunto. Si miramos hacia el tema de la industria, de la producción industrial, ¿qué tenemos? Ahí están los confeccionistas movilizados, porque Duque hereda de Santos una inundación de confecciones asiáticas. Les juró a los confeccionistas que él iba a parar esas importaciones de confecciones. 600.000 empleos perdidos en los últimos años, casi todos de mujeres y de madres cabeza de familia, y cuando ganó la presidencia les puso conejo. Y logramos meter en una ley 2 artículos para proteger a los confeccionistas. ¿Y sabe qué hizo Duque? Se unió con los importadores y los voceros de los productores extranjeros y demandó en la Corte Constitucional esos 2 artículos. O sea, definido contra la producción de confecciones de... Y eso era Santos. Y eso es Duque hoy por hoy. Y se va para la China, que es en buena medida con quien tenemos el lío de esas confecciones, porque eso allá se produce súper subsidiado, y en vez de hablar ese tema, sale y nos mete la mentira de que estamos muy bien, que porque los chinos nos van a comprar unos bananos y unos aguacates. Se nos creen muy aguacates, esa es la verdadera situación. Y claro, yo no me opongo a que exportemos unas frutas, pero es un engaño al país decirle, primero, ocultar lo que está pasando con el agro, y segundo, meternos la mentira de que usted puede, a cambio de exportar unas frutas, autorizar que se destruya la industria, que es el principal instrumento de desarrollo de cualquier país del mundo, semejante a Colombia. Y entonces, ¿de aquí qué se deriva? Porque a veces no se entienden las relaciones. Pues no puede haber empleo en un país donde no hay producción. Es que no es así de simple. Solo hay empleo donde hay producción, hay economía, hay desarrollo económico. Por eso en Estados Unidos y en Europa y en la China y en los países desarrollados no dejan acabar con la producción industrial y agropecuaria, pase lo que pase. Esa es la base de todo. Esos desarrollos son las bases del desarrollo científico, tecnológico. Los mejores empleos se dan en aquellas áreas de la economía de producciones más complejas. Entonces aquí nos hacen demagogia todo el día hablando de empleo mientras cierran los empleos. Está amenazada en materia grave el azúcar. Y a mí me critican porque defiendo el azúcar, y lo defiendo porque hay una cantidad inmensa de empleos y de riqueza, pero además por otra razón, que hay veces que a la gente se descuida y no entiende. Si se quiebra el azúcar, se quiebra la panela. Eso está sabido en economía. La panela sigue la suerte del azúcar. Y nos inundaron el país de alcohol carburante norteamericano, desplazando la producción de caña de azúcar, de la que aquí se hace el alcohol carburante. Entonces, primera cosa que quiero decirles, no puede haber empleo, y no puede haber buenos empleos allí donde no se crea riqueza, donde no se hace desarrollo, donde no hay transformación agrícola y industrial. Eso es a veces ese asunto. Y entonces miren cómo estamos. Y en eso también venimos desde Santos, y desde antes de Santos, desde Uribe, desde Pastrana, porque son todos los mismos con las mismas, como los llamaba Gaitán. Si uno suma los que están completamente desempleados, más los que están en lo que se llama el rebusque, eso da mucho más de 70% de los colombianos. Mucho más de 70 de cada 100 colombianos. Eso es de lo peor que uno se puede imaginar. Es de lo peor de América Latina toda. Ahora, desempleo o mal empleo, ¿qué es lo que quiere decir? Pues pobreza, falta de acceso a la salud, ¿sí? Condiciones de vida muy duras, y ojo, no pensionarse nunca. Y no pensionarse nunca, ¿qué quiere decir? Que a los inevitables achaques de la vejez, porque son inevitables, les se agravarán con la pobreza de estas condiciones de las transformaciones. Y además tenemos el país, el tercero más desigual socialmente hablando del mundo. Este es el país donde el contraste de la extrema riqueza de unos
Y la extrema pobreza de otros es de las peores del mundo. Del mundo. Y eso, Duque no está pensando en modificarlo. Hace unos días salió este dato de la FAO. 2,5 millones de colombianos aguantan hambre. No es que sean pobres, una cosa es la pobreza y otra cosa es aguantar hambre, hambre, literalmente hambre. O sea, gente es que todas las noches se acuestan a dormir con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. Y Duque no ha tomado una sola medida para controlar ese asunto. Por el contrario, les bajó los impuestos a los super ricos, porque si se los bajan a los pequeños y medianos yo puedo estar de acuerdo. No, se los bajó fue a los super ricos del mundo, que son casi todos ya dueños de Colombia, y les subió los impuestos a los pobres y a la clase media. Y ojo, le está bajando los subsidios a los pobres. O sea, están golpeando todo lo que tiene que ver con Sisbén y ese tipo de cosas, aumentando los costos de salud, aumentando las tarifas de la electricidad, etcétera, etcétera. Es una política completamente antisocial. Alguien mira, no, pero es que Santos hizo lo mismo. Le dije, sí, claro, y por eso estuvimos en contra de Santos también. Pero eso no exime a Duque de la responsabilidad que le corresponde, porque además ganó las elecciones metiendo la mentira de que su gobierno iba a ser diferente. Si miramos hacia el caso de la salud, uno aquí ya no se muere. Estamos en el caso... Los 5 millones de habitantes venezolanos que tenemos aquí en este país. No, no son 5 millones. Pero además le cuento que tenemos... Vamos para allá. Sí, eso es parte del problema, pero además le doy este dato. Tenemos 4.700.000 colombianos en el exterior. Y aquí nos tapan las cosas. Aquí nos dicen, no, el desastre de Venezuela, y es un desastre lo de Venezuela, y vienen los migrantes para acá, pero por el desastre de aquí hay 4.700.000 colombianos en el exterior. Es que es un desastre todo. Entonces el cuento que nos echan es que miremos hacia el lado, pero claro, hay que mirar hacia el lado, pero sobre todo hay que mirar hacia acá, lo que nos está pasando a nosotros aquí, lo que nos está pasando, y es dramáticamente complicado. Les decía, miremos el caso de la salud. Aquí la gente se enferma, sufre dolor y muerte, no por falta de medicina, o sea, no por falta de conocimientos médicos, sino porque no se tiene acceso. O sea, aquí nos enfermamos, sufrimos dolor y muerte por males que la medicina sabe tratar e incluso sabe curar. Luego, esta es una cosa que no le pasa bien a los pobres y a las clases medias, porque aquí los que tienen con qué, nunca les falta un médico. Tienen 1000 maneras y 1000 planes para protegerse, para que esas cosas no les pasen. Ayer hicimos debate en el Senado sobre el tema de la salud, no sé si algunos lo vieron, y sin embargo lo que dice el ministro de Duque es que ellos harán cualquier cosa menos cambiar el modelo de salud, que era lo mismo que me decía mi Alejandro Gaviria, el ministro de Salud de Santos. O sea, también en eso Duque 1 es Santos 3. Y si miramos hacia la educación, la misma historia. Bueno, ahí están hoy los maestros en paro, hoy y mañana, y yo estoy respaldando ese paro, nosotros estamos respaldando ese paro. ¿Y por qué estamos respaldando ese paro? Porque es que las maestras y los maestros se están muriendo de males que la medicina sabe curar. Pagan la plata de su salud y les roban la plata al gobierno. Se la roban en el sentido de que no les dan la salud que están pagando. Eso también viene de Santos, pero es que aquí lo estamos padeciendo con Ahora miremos el tema de la educación. Voy a poner más ejemplos. El tema de la educación. ¿Cómo es el tema de la educación? Miremos solo la superior, la universitaria, por razones del tiempo. Bueno, primero, los hijos de los más pobres nunca llegan a la universidad, porque si les va bien terminan la primaria, y si les va mejor terminan el bachillerato, pero no pueden llegar a la universidad. Su pobreza no los deja, porque esos son muchachos que muchos de ellos tienen que salir a trabajar desde que salen de quinto de primaria o el tercero de bachillerato, bueno, ¿cómo se llama ahora? 13, 12, ya se me confundieron los números, noveno, octavo. A los más jóvenes les cuento, eso antes se llamaba hasta quinto y después hasta sexto. No pueden entrar. Bueno, entonces miremos los que logran llegar a 11. En eso hay varias situaciones. Una situación, algunos
Bueno, digamos, los que no tienen que empezar a trabajar apenas terminan 11, esos que pueden entrar, digamos, en teoría a una universidad. Entonces, unos entran a las universidades públicas, digamos, les va más o menos bien, porque con todos los líos son universidades públicas, son baratas, etc. Pero ahí no caben todos, porque el país hace mucho rato no crea universidades públicas o no las agranda como debería ser. Entonces a eso les queda la privada. Pero si son súper ricos, pues entran a las universidades de los súper ricos, y esas son universidades más o menos buenas. Pero si no son tan ricos, si no son como clase media, media o media baja o cosas así, les toca meterse a las universidades privadas, casi todas ellas de garaje, que llamamos, o sea, malas, pagando matrículas carísimas. O sea, las familias dejan de comer por lo menos 5 años para ver cómo educan a sus muchachos. Venden la casa. Tienen que vender la casa incluso. Pero universidades que, repito, son casi todas ellas bastante malas. No se dejen engañar, como los colegios. Los colegios privados buenos son muy poquitos. Los colegios privados en común son más malos que los públicos. No se dejen engañar con ese cuento. Yo fui profesor 26 años en la Universidad Nacional de Colombia. Esto me lo conozco de memoria, lo sé muy bien. Mis hijos son profesores universitarios, lo conozco en detalle. Bueno, ¿y qué sucede entonces con los que lograron estudiar en esas universidades bien malas, mediocres? Bueno, algunos quedaron endeudados hasta la camisa en créditos del ICETEX. O sea, más años pagando. Déjame, yo ya termino, ¿sí? Pero otros muchos les pasa esto, que cuando se gradúan, eso que llaman el mercado les cobra el cartón. Ingeniero de la Universidad de la Viborita, ¿cierto? La no sé qué, unos nombres más estrafalarios. Entonces van con ese título: yo soy ingeniero, pues déme trabajo. Entonces el otro mira el cartón y dice: no, yo prefiero uno de los Andes o prefiero uno de la Nacional. Pero ¿cómo así? Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad. Y les pasa porque en buena medida esos cartones de esas universidades de garaje son los que yo llamo una falsificación en documento público. Porque el cartón dice que usted sabe lo que no sabe. ¿Cierto? Bueno, ese es el sistema educativo. Y ese es Duque. Y ese fue Santos. Y esos son todos ellos. Por eso Gaitán, ya desde 1940 decía que esos eran los mismos con las mismas. Y son los mismos que mangonean aquí en Chiquinquirá desde tiempos proverbiales. Son los mismos. Entonces, esta es la realidad que tenemos, la realidad nacional que tenemos que cambiar. Esta lucha local es importantísima, pero si la lucha local no conduce a triunfar en la lucha nacional, no tenemos futuros. Ellos en buena medida se la juegan toda para ganar en estas vicarías, porque aquí consiguen el poder político y electoral para ganar las elecciones presidenciales y de Congreso. Ese es parte del truco. O sea, ellos juntan todo eso. Entonces yo aquí estoy hablando de las necesidades nacionales. Nosotros aquí podemos elegir el mejor consejo, y estoy seguro, por lo que hoy nuestros candidatos son excelentes, cada uno con sus características, y estoy seguro que lo van a hacer muy bien en el consejo. Pero Chiquinquirá no va a poder resolver sus problemas si la nación no resuelve los problemas. Yo suelo decir que un país y los pueblos son como las manos. O sea, yo no puedo aspirar a tener un dedo perfecto o una falange perfecta si la mano es una mano enferma, o si el brazo es un brazo enfermo. Entonces, esto todo hay que, digamos, incluirlo en el análisis para entender de qué se trata esta lucha que estamos dando. Bueno, dejemos ahí eso. Miremos los asuntos políticos del gobierno de Duque, los asuntos de la política. Una reforma de la justicia que le fracasó y no hubo reforma, y a pesar de que la justicia necesita una reforma, pero una reforma electoral, nada. A pesar de que si hay una cosa corrupta en Colombia, son las campañas electorales. Un procurador decía que se robaban las elecciones antes de votar, al momento de votar y después de votar. Sí. Ahora es como cleptómanos. Y así es que las ganan, con todas las formas de corrupción, desde las más duras hasta las más blandas, ¿no? Porque uno puede decir que hay distintos tipos de corrupción. ¿Y qué otras cosas hizo en política Duque? El intento de reformar la gente, que era hacerle daño al proceso de paz. Ahora, ¿por qué en parte se meten en este tipo de cosas? Y ahí están proponiendo otros asuntos. Porque es que parte del juego político de ellos
es mantener a la gente como rabiosa. ¿Se acuerdan lo que dijeron cuando el famoso plebiscito del proceso? Hay que llevar a la gente a votar emberracada. Porque claro, nadie es más fácil de manipular, de engañar, que aquel que está ofuscado, envenenado, con miedo, ¿sí? Que el castrochavismo, que no sé qué. Y en eso han montado un cuento horrible en Colombia. Un cuento que es mentiroso y que nosotros tenemos que develar. Entonces aquí quieren partirnos en un mito, porque no es cierto, que es que la mitad de los colombianos son guerrilleros y narcotraficantes, y la otra mitad son paramilitares y narcotraficantes. Y eso no es verdad. Entonces tenemos que ser serios y tenemos que ser objetivos. Esos dos fenómenos existen, pero esos son fenómenos minoritarios. O sea, nosotros no podemos ver a los duquistas, lo digo con toda franqueza, al ciudadano, sus vecinos de aquí de Chiquinquirá, como nuestros archienemigos, el común de la gente. Nosotros tenemos un pleito con los jefes de esos sectores, pero al común de la gente hay que bregar a ganarlos. Son nuestros compañeros de colegio, son nuestros familiares, nuestros amigos, etc. Entonces, la política que nosotros hacemos es persuadiendo, explicando, dando razones. ¿O es que será que los que votaron por Duque están muy bien? O aquí los que votan por estos que malgobiernan a Chiquinquirá, los ciudadanos están bien, no están bien. Entonces a ellos lo que tenemos es que ver cómo los atraemos, y no los vamos a traer insultándolos ni maltratándolos. Esto es un asunto de la concepción democrática de lo que estamos haciendo. Y por último, miremos otro tema corrupción. ¿Qué ha hecho contra la corrupción? Nada. A pesar de esta ladronera de país. Y no solo no ha hecho nada, sino que ha hecho cosas mal hechas. Ahí los acabamos de coger con las manos en la masa. Miren mi debate del próximo martes en el Senado, por ahí desde las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué sucedió? Que los cogimos juntos en el escándalo de corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval, junticos. Juan Manuel Santos e Iván. Juan Manuel Santos. Ese escándalo que estalló de la ministra del Transporte, que yo le estoy pidiendo la renuncia porque intentó regalarles $1 billón a los banqueros. Eso pudo intentarlo porque Santos, con el respaldo del Centro Democrático, aprobó una ley, la 1882, que es lo más torcido que yo he visto en mi vida en ley. La ley dice que en ese tipo de negocios, cuando el contratista no le paga al banquero, así sea por corrupción, los colombianos pagamos. Hágame el favor. Hazañosos, ¿no? Y eso es de la señora ministra del Transporte y de la vicepresidenta de la República. Las dos están en eso. Las tengo cogidos con las manos en la masa. Ojalá vean el debate del próximo. Estén pendientes porque por fin logramos meter en la foto de Odebrecht al Grupo Aval a todos. Quedaron toditos de cuerpo entero ahí, todos cogidos. Eso es importante, porque es que nosotros, yo por eso he enfatizado en toda mi intervención, tenemos un pleito no con una parte de los mismos con las mismas, es con todos los mismos con las mismas. Y si en algo está claro que son los mismos con las mismas, es en ese negocio. Todos ellos, esta es la realidad de la que estamos hablando. Bueno, entonces esta campaña electoral, hoy terminando, se hace en este contexto. De eso también tenemos que hablar en las elecciones, porque es parte súper clave de todo lo que venimos haciendo, es parte de los proyectos en los que estamos empeñados. Termino con esta reflexión. Cuando yo digo estas cosas, o nosotros decimos estas cosas, yo no sé si ustedes habrán notado, pero ellos, los mismos con las mismas, andan con el cuento, no, esos son cuentos de esos del pueblo, eso aquí todo el mundo hace de todo. En todas partes pasan cosas, no sé qué, todos somos iguales, todos los políticos. Ahora, todos somos iguales no de buenas personas, sino de malas personas. Sí, para matarle a la gente la ilusión, ¿cierto? Para decirle a la gente no luche, que esto no tiene arreglo, aquí todos somos iguales. Entonces aquí tenemos que hacer una pedagogía sobre esto. Porque hay una cosa que es fácil de entender. Mientras la ciudadanía nos vea a nosotros iguales a ellos, no van a votar por nosotros. O sea, nosotros tenemos que demostrar que somos distintos a ellos. Imagínense doña Rosita, que tiene 3 hijos y es súper pobre, y piensa que todos somos iguales. Entonces llega el día de votar. ¿Cómo escoge el voto? Si todos son iguales, o sea, lo que ve es todo el mundo igual.
Y hay uno que levanta la mano y dice, doña Rosita, yo le doy un tamaño. Bueno, ese marcó la diferencia. Ese es el mío. ¿O no? Claro, porque doña Rosita no es boba, ella puede ser pobre, pero no es boba. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy duro para mostrar que somos distintos. Ahora, no es un problema de bla, 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 es de que tengamos una vida diferente a la de ellos. Entonces, la otra pedagogía que hay que hacer o entender sobre esto es que nosotros podemos demostrar que no somos iguales a ellos. Eso es una mentira. O sea, en el polo puede haber pasado alguna cosa, o en el compromiso ciudadano puede pasar una cosa, porque en las organizaciones de seres humanos pasan cosas. En la iglesia católica, en las iglesias cristianas, en todas partes pasan cosas, en los colegios, en las familias. En las mejores familias también les puede salir un hijo calavera. Ahora, el problema es cómo es la familia, porque una cosa es una familia con un hijo calavera y otra cosa es una familia de calaveras. Que uno sea peor. Nosotros podemos demostrar que nosotros no somos así. Entonces, por ejemplo, el pueblo de aquí, si quien quiera lo conoce, hace muchos años ustedes saben que todos son gente correcta. O sea, que preferimos la derrota a hacer cosas indebidas. Yo les doy un poquito de datos sobre quién soy yo. Cada uno de nosotros, yo estoy seguro que puede contar su historia. Yo llevo en el Congreso ya un poco de años, ya me ha tocado padecer la presidencia de Uribe, la de Santos y ahora la de Uribe. 3 presidentes. No he respaldado a ninguno de ellos. ¿Será que es que yo soy bobo y no sé que si me voy para allá me dan mermelada? Hasta la diabetes si me llego a ir para allá. ¿Por qué no me voy? Porque no estoy de acuerdo con ellos y porque tenemos esta manera de pensar. Les doy este otro dato que es bien interesante. Yo voto a la presidencia desde 1974. O sea, hace rato. Todas las veces la persona por la que yo he votado a la presidencia de la República ha perdido. Nunca he ganado una elección presidencial. Nunca. Pero les digo que ese es uno de mis orgullos de vida. ¿Y por qué? Porque ninguno de ellos me ha convencido y entonces no voto por ellos. Ahora, yo sé que iba a ser derrotado, pero es que nosotros preferimos la derrota con dignidad, ¿sí?, al desastre que significa respaldar en lo que uno no cree porque le van a dar alguna cosa. Y así podría yo echarles a ustedes 1000 historias de que no estamos con ellos y cada uno de nosotros lo puede hacer a su manera, o que de pronto alguna vez estuvo allá pero apenas entendió las cosas dijo, bueno, yo me vengo por otro lado, porque eso es parte de la vida también. Uno está en posibilidades de modificar las cosas. Yo tuve la suerte de que desde muy jovencito en la universidad oí hablar de estas cosas y entendí, porque ya había visto cosas horribles, las vi desde muy joven. Entre otras cosas, la violencia liberal conservadora, que fue una cosa atroz. Entonces, cuando yo llego a la universidad, ya llego con un poco de desconfianza y rápidamente entendí que no era por ahí, sino que había que buscar otras cosas. Entonces, necesitamos que se haga pedagogía sobre eso. Hay que explicarle a la gente. Hay que explicarles. Y hay que explicarles otra cosa, el cuento de los regalos. A mí un día me dijo una señora, no, es que usted dice que ellos no me quieren y si me quieren, mire que me regalan cosas. Yo le dije, señora, ¿usted sí cree que cuando el pescador le pone el cebo, la carnada al anzuelo, se la pone porque quiere mucho al pez? ¿O lo quiere pero frito? O sea, el pescador, literalmente hablando, no le regala al pez nada. Le hace trampa para que a cambio de una lombriz le quita la vida al pez. Eso es lo que hacen estos malandrines. Cuando salen a comprar votos, la frase tan conocida, ahora se mencionó, el que paga para llegar, llega a robar. Y es a robar contra las señoras y toda la gente a la que le quitan el voto mediante argucias. O sea, les cobran 20 veces lo que les dieron. O quienes han aprobado, por ejemplo, todos los tratados de libre comercio que acaban con el agro de Boyacá. ¿Son ellos mismos o quiénes son? Parece que son astutos, ¿sí? O sea, de día son una cosa y de noche son otra cosa. Entonces de día sí, abrazan a la campesina, le dan un beso, le cargan al niño, los llevan al bautizo y todas esas vainas, ¿cierto? Y de noche se reúnen con las transnacionales a arruinar el agro de Boyacá.
Y así podemos mirar cada cosa. El caso de la represa de la laguna, ¿cómo se llama? De Fúquene. ¿Cuántos años llevamos hablando de eso y no se arregla el problema? ¿Y por qué no se arregla? Porque los mismos con las mismas no les interesa arreglarlo. La mala minería. Es que ellos no saben que es mala. Claro que ellos saben que es mala. Porque yo no me opongo a todas las minerías, yo eso siempre lo he dicho. Me opongo a las malas minerías. Y es que ellos no saben que son malas, sí saben que son malas, lo que pasa es que para ellos son buenas. Cada uno habla de la corrida según le va en ella. Bueno, concluyo entonces con una última reflexión. Yo creo que tenemos una excelente lista. Yo no conozco en detalle a cada compañera y compañero, pero por lo que oigo y porque están aquí, yo sé que es el consejo que necesita Chiquinquirá. Pero no es fácil llegar, porque estos otros, ¿a qué aviones si son? Vuelan con los motores apagados. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? La razón. Si ustedes están aquí, es porque ustedes son la gente que más entiende de política en Chiquinquirá. O si no, no estarían aquí. Y bueno, y algunos que no están aquí con nosotros, pero que están con nosotros. Son los que más entienden. Una señora también me dijo un día, no, pero senador, es que yo no fui a la universidad, yo no soy doctor. Pues como diciendo, no diga que yo sí entiendo. Y dije, no. El problema de entender política no es un problema de ser doctor. Yo conozco unos doctores que son unas tapias. O el problema es de entender, de entender, por ejemplo, saber que no se vende el voto, ¿cierto? Saber que uno intenta que las cosas salgan bien, saber que quiere el progreso de su región, no solo el progreso personal, sino el de todos, o sea, tener una actitud democrática. El que entiende eso y es coherente, entiende lo principal. Los otros son cuentos, arandelas. Entonces, si somos los que más entendemos, tenemos un deber, que es el deber de salir a explicar. O sea, no nos basta con votar. El que solo vota y no consigue votos es incoherente. O sea, no hace coincidir su pensamiento en los distintos aspectos. Entonces termino haciéndoles una invitación muy cordial, pero al mismo tiempo muy, llamemos empática. Hay que salir a conseguir votos. Hay que hablar con los familiares en primer término, con los vecinos, con los amigos, con el que nos toca sentado al lado en el bus o en la buseta, con el compañero del trabajo, a hablarle de esto, a decirle, oiga, ¿por quién va a votar? Seguramente no tienen, casi siempre viven en las nubes. Parte del problema que tenemos es que la gente aquí vota a la loca. Yo llamo la última semana de las elecciones la semana del aleteo. La gente sabe, ahora por quién voto ya, y ahora por qué. Entonces, el primer vivo que pasa, taca de los llaman. No, a esto hay que meterle coco, ¿cierto? Hay que pensar quién voto, quién está. Hay gente que vota por el color de la corbata. Bueno, salgamos a explicar esta historia con toda paciencia, a argumentarse y a decirles una cosa a la gente de Chiquinquirá. Colombia está muy mal, supremamente mal y empeorando. Porque si estuviera mal y mejorando, uno diría, bueno, algún día vamos a salir. No, esto está mal y empeorando, créanme que es así. La subida del precio del dólar, ustedes saben que eso se está hablando, es como la fiebre que marca el termómetro. O sea, el país está desbaratándose, porque usted no puede coger a un país y destruirle el agro, destruirle la industria, entregarle todo a las transnacionales, robárselo, etcétera, y que al final no pase nada. Esto se está colapsando, no son cuentos nuestros. Es como el Titanic. Pero decirles que hay una luz prendida en medio de esta oscuridad, que es una luz que nosotros representamos. El año pasado pasaron muchas cosas en Colombia que muestran que los colombianos, como yo suelo decir, estamos mamados. Mamados. Entonces lo que hay que salir es a convertir ese cansancio, esa indignación, pues en fuerza, en transformación, en decisión. Insistirles en que es votando. En este momento no tenemos ningún otro instrumento que el de votar. En otros momentos hay otras cosas que uno puede hacer, pero este es el momento de votar. O sea, necesitamos llenar las urnas en Chiquinquirá el último domingo de llevémosle esa buena nueva a la gente. Pensemos que Colombia sí tiene arreglo y Chiquinquirá tiene arreglo, que podemos construir un país donde el sol brille para todos, porque también, digamos, nosotros no estamos, o sea, a mí lo que me molesta de la gente a la que le va bien no es que a ellos les vaya bien. A mí lo que me molesta es de la gente que le va mal. Eso es lo que me irrita. O
sea, nosotros no estamos por destruir, digamos, la actividad económica de su ciudad, ni por desbaratar las empresas, ni por quitarle sus propiedades a nadie. Eso son mentiras que dicen los recursos. Eso hay que salir a contarlo, la gente no lo sabe, Dios lo que sabe. Y nuestros adversarios son bien mentirosos. Decir que aquí son bienvenidos los trabajadores, los campesinos, los sectores populares, son nuestros amigos. Las clases medias son nuestras amigas. El empresariado que contribuye positivamente con el progreso de Colombia también son nuestros amigos. O sea, nuestros únicos contradictores son esa cúpula allá arriba de unos cuantos muy poderosos y muy poquitos, y sus correveitiles aquí en estos pueblos, sí, que es con quienes tenemos el pleito, pero por sus malas conductas, por sus malos comportamientos. E invitarlos a todos a que nos unamos, a que votemos bien y a que empecemos a sacar a Chiquinquirá y a este país adelante. Muchas gracias.